Bueno, pues entonces hoy vamos a hacer la demo número 4 que corresponde al día 5, que es la calculadora RPN. Una calculadora RPN es una calculadora, las operaciones, o sea, el resultado es el mismo que una calculadora normal, pero os lo tengo aquí explicado también para que luego, si alguien no lo sabe, que lo lea. La calculadora RPN funciona distinto a la hora de introducir los operandos y el operador, ¿vale? Está orientado a que es más sencillo programar una calculadora RPN que una calculadora normal. Entonces hoy lo que vamos a hacer es empezar a hacer este ejercicio. Lo que quiero con el ejercicio realmente es ir introduciendo conceptos de Objective-C que os vayan quedando claros, ¿vale? No me importa tanto parar hoy y hacer solo la mitad de este ejercicio y mañana hacer la otra mitad. Si realmente lo que vamos haciendo es que os vayan quedando claros algunas ideas de cómo se define una property, por qué se hace así, de esa forma, esas cosas. ¿Vale? En la demo la tenéis ahí en esa dirección que os he puesto ahí, os he puesto el curso de Stanford y os he puesto el link con la dirección en iTunes U de este día en concreto. ¿Vale? Ahí está en inglés, es una versión ligeramente distinta a la que he hecho yo, o sea, en la versión que tenéis sí que se termina con todas las operaciones, hacen el menos, el por y todo esto, y nosotros aquí solo vamos a hacer el más, ¿vale? La operación de sumar, ¿vale? Porque si no, no va a dar tiempo. Yo os digo que mi idea es explicar conceptos de Objective-C apoyándome en esta demo, ¿vale? Ahí tenéis explicado qué es una calculadora de RPN, ahí tenéis explicado también qué es una pila, por si alguien no lo conoce, que puede ser que no lo conozca, ¿vale? Y básicamente es la estructura que vamos a utilizar para ir almacenando los operandos, básicamente porque nos sirve para repasar cosas del año pasado y nos sirve también para eh, simular totalmente cómo se hacía, porque esto es un homenaje a las calculadoras, a las primeras calculadoras que se hicieron hace muchísimo tiempo, y en esa época se trabajaba solo con pilas, ¿vale? Solo había un sitio de la memoria donde se podía escribir y leer, ¿vale? Esto se podría hacer de miles de formas distintas y seguro que se podría hacer mucho mejor, ¿vale? O más sencillo, lo que sea, pero está hecho así en parte para ir explicando conceptos de Objective-C, ¿vale? También os he dejado cómo funciona una calculadora RPM. Vale, pues vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Que también va a ser single view. Vamos a hacer vamos a llamarle calculadora. Y el prefijo de la clase calculadora. Y este también va a ser de momento para iPhone. También vamos a usar Storyboard y vamos a usar también el ARC. ¿Vale? Lo guardo en mi carpeta de proyectos. Bueno, aquí tenemos entonces la calculadora. Voy a hacerla solo de momento en horizontal, en Portrait, de momento para evitar complicar más la aplicación. Vamos a poner el editor en modo Assistant y vamos a seleccionar la vista, el Storyboard. ¿Vale? Recordad que si queréis ir ocultando, mostrando trozos de la pantalla del entorno de desarrollo porque son más cómodos para adelantar, lo podéis hacer desde aquí. ¿Vale? Y podéis quitar, para dejar más sitio a la vista, más sitio al código, depende de lo que necesite. ¿Vale? Pues el ejercicio es una calculadora. Todas las calculadoras del mundo necesitan un display en el que se van a ir mostrando los operandos y los resultados. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer el display con un label, que los tenéis aquí debajo. Vamos a buscar el label, que es este. El label lo que hacemos es arrastrar y soltar hacia la vista. Y vamos a dejarlo como si fuera un display de una calculadora. Vamos a ponerlo aquí arriba, en esta zona. Fijaros las líneas azules que van saliendo a medida que yo voy dejando el objeto en función del tamaño de la pantalla. Vamos a
cambiar la alineación de la calculadora, de la etiqueta del display. En vez de ser, fijaros que con el display seleccionado, lo que hacemos es cambiar la alineación, que es este control que tenéis aquí a la derecha. ¿Vale? Lo podéis poner centrado o normalmente las calculadoras empiezan a escribir con la alineación derecha. ¿Vale? Se puede cambiar también aquí el tamaño de la fuente. Yo lo voy a poner en 34 para que sea un poquito más grande, que se lean mejor los números. ¿Vale? Y en vez de que ponga label en la etiqueta, lo que vamos a hacer es que ponga un 0, que es lo que normalmente pone en una calculadora en el momento que la enciendes. ¿Vale? Vamos a crear el primer outlet. Acordaros que el outlet sirve para que el controlador se comunique con la vista. ¿Vale? El action es el que comunica la vista con el controlador. Cuando la vista tiene algo que decir, lo tiene que hacer exclusivamente a través de una acción. Cuando el controlador tiene que comunicarle algo a la vista, lo hace siempre a través de un outlet. ¿Vale? Fijaros que tengo aquí a la derecha el punto H, estoy en la cabecera, perdón, aquí, punto H, estoy en la cabecera de la clase, del archivo punto H, y estoy en el interface de la clase. Es decir, la parte de mi clase que se va a mostrar hacia el mundo. Cualquier otro objeto del programa va a ser capaz de leer lo que pone ahí. ¿Vale? Esta es la parte pública. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacernos un outlet, acordaos que es con el control apretado, pincháis en la etiqueta y lo arrastráis y soltáis dentro del interface. ¿Vale? Así es como se crea un outlet público o cualquier cosa pública. ¿Vale? A este outlet le voy a llamar pantalla. Pantalla porque es la pantalla de mi calculadora. Y fijaos que a mí me queda ya como UI label el tipo, supongo que a vosotros os pone ID, porque ¿no? Os pone UI label, perfecto. ¿Vale? Y en el tipo de almacenamiento, veis que me deja seleccionar entre strong y weak. ¿Vale? Básicamente, para simplificar aquí durante el curso, strong se va a utilizar en todas aquellas propiedades, variables, todo aquello que necesites que el programa siempre mantenga, son como cosas importantes para tu programa, ¿vale? Y cualquier cosa que lleve weak significa que no te interesa tanto o que en un momento dado podrías incluso perder el valor de esa variable y el programa seguiría funcionando, ¿vale? ¿Está claro? Esa es la idea. ¿Quién va a utilizar esto luego? Pues eso que hemos dicho al principio que ponía ARC, el Automatic Reference Counting, que básicamente es una especie de recolector de memoria, el Garbage Collector, ¿vale? Así entre comillas. Básicamente lo que va a ir mirando es cuántos punteros apuntan hacia ese objeto. Si el contador de punteros de ese objeto llega a 0, lo que se entiende es que ese objeto nadie lo está utilizando y se libera. ¿Vale? Es una especie de eso, de recolector de basura. Aquí en este caso concreto del outlet, de esto que es un label que pertenece a la vista, nos podríamos poner incluso el tipo de almacenamiento como weak, porque al ser un objeto que pertenece a la vista ya tiene un puntero strong hacia ella, ¿vale? Pero podemos poner strong que no pasa nada. ¿Vale o no vale? Bueno, pues entonces, vais aquí a conectar y os crea el property. Y os digo que me da igual que en el manual, por ejemplo, lo he puesto weak, lo podéis poner strong y no pasa nada, ¿vale? Vamos al archivo de implementación, el archivo .m. Hacer un poco más de sitio aquí. Vale, en el archivo .m vamos a borrar esta parte que no la vamos a utilizar, aunque el view yo creo que sí lo usamos después, pero bueno. Esta parte de aquí. Lo digo, esto es para que quede como en el manual, ¿vale? Para que quede más limpia la pantalla, que veáis todo lo que hay, ¿vale? Y si os fijáis, a vosotros que tenéis la 4.2, en principio esta parte no os la tendría que haber creado, ¿vale? Es decir, la parte que pone add interface, add end, ¿vale? Esa la tendréis que poner a mano ahora. Es decir, vosotros vais a tener que escribir add interface, calculadora view controller, ¿vale? Paréntesis que se abre, paréntesis que se cierra y un add end, para indicar que acaba esto, ¿vale?
Esta es una de las mejoras que tiene 4.4 respecto al 4.2, que la parte del add interface ya viene escrita. ¿Vale? Vale. Y recordad también que si tú quieres declarar algo que sea privado, tiene que ir metido aquí. Es decir, si yo quisiera hacer una propiedad o una variable o lo que sea, y quiero que sea privada, que no sea pública, que no se vea desde fuera, tengo que declararla aquí, dentro de este add interface del punto M. ¿Vale? Acordaros, es muy fácil. Todo lo que esté en el punto H es público, todo lo que esté en el punto M es privado. ¿Vale? Si quiero si es una declaración de una property, por ejemplo, si quiero que sea pública, la pongo en el interface del punto H. Si quiero que sea privada, la pongo en el interface del punto M. ¿Vale? En el fondo es muy sencillo. Java, acordaros que era private public, aquí esta es la forma de hacer private y public. Depende de cuál de los dos interfaces esté, en el punto M o en el punto H. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer botones, que tengo aquí lo siguiente puesto en el manual. Fijaros que, igual que hicimos el otro día con el ahorcado, cojo un botón, pincho, arrastro y suelto. ¿Vale? Voy a hacer primero los botones correspondientes a los números. ¿Vale? Y es muy importante que hagáis, por un lado, los botones de los números, metáis ahí un action, que va a ser el action de número pulsado para yo saber qué números está tecleando el usuario. Y por otro lado, tendréis que hacer el segundo grupo de números, que sería el de las operaciones. ¿Vale? No copiéis y peguéis luego el action, el botón de los números para hacer el botón de las operaciones, porque se van a mezclar los actions. ¿Vale? Un action es para recoger números, otro action es para saber qué teclas ha pulsado, qué operaciones ha pulsado. ¿Vale? Entonces vamos a hacer primero el de los números. El de los números, con el número este que voy a coger como patrón, lo cojo y lo arrastro aquí dentro del implementation. ¿Vale? ¿Vale? Veis que los actions van aquí, dentro del implementation, por defecto. ¿Vale? A este action le he llamado número pulsado. Y este es el action, como os digo, que va a recoger el botón, o sea, la tecla, el número que está pulsando el usuario, para yo poder calcular los operandos. ¿Vale? Y esto sí que a vosotros os cambia. Yo creo que yo aquí sí que puedo poner el UI button, le doy a conectar y ya me lo pone aquí como UI button. A vosotros os pone ID y os lo guarda como ID aunque lo cambiéis. ¿Vale? Eso es un bug del 4.2. En el 4.4 ya funciona bien. ¿Vale? Veis que aquí ya sí que lo cambio, me funciona correctamente. ¿Vale? Y acordaros que esto tampoco es obligatorio, pero sí que es una norma buena de programador. ¿Vale? Si tú tienes luego cualquier tipo de error al escribir un método de los que puede mandarte un UI button, por ejemplo, imagínate que estás poniendo un método que manda un UI label, ¿vale? Si tú pones ID, lo que hace el compilador es que te deja pasar, te dice, vale, esto es un ID, aquí utilizo cualquier tipo de datos, ¿vale? El utilizar el UI button lo que está haciendo es restringir las cosas que puede hacer ese sender, que es de tipo UI button, ¿vale? Solo va a poder hacer cosas de botón, es decir, cosas de pues, el pulsado, la etiqueta del botón, ese tipo de cosas. ¿Vale? Es decir, que no es obligatorio, pero que es políticamente correcto. ¿Vale? Vamos a copiar y pegar el botón. Pues seleccionáis el botón, Command C, Command V. ¿Vale? Y fijaos también que si pulso encima del botón con el botón derecho, me aparece el evento, ¿vale? Que está de aquí abajo, que está generando un action en concreto. ¿Vale? Este action es número pulsado, que es este action que acabamos de hacer. Y que si he copiado y pegado ese botón, este también lo tiene. ¿Vale? Es que si lo miro, me sale también Touch Up Inside, calculadora View Controller, número pulsado. ¿Vale? De hecho, si, como hacíamos en el ahorcado, te pones encima, se ven los botones, en este caso son botones, los elementos de la vista que generan ese action. ¿Vale? Y de hecho podéis pulsar la vista, que es seleccionando aquí abajo el calculadora View Control, el controlador de la vista, pincháis en ella, veis que se pone en azul toda la vista completa, y si hacéis clic con el botón derecho, no, entonces se me ha movido.
Aquí. Si hacéis clic con el botón derecho, os va a sacar la lista de todos los outlets y todos los actions que tiene ahora mismo esta vista, ¿vale? Veis que, por ejemplo, tengo un outlet que se llama pantalla. Si me pongo encima, veis que se va iluminando. Tengo también un action, que también si me voy poniendo encima, veis que se va iluminando el botón que lo va generando, ¿vale? Esto cuando esté hecha toda la vista, si os leáis o hay algo que esté mal cableado, un sitio bueno donde lo podéis mirar es aquí, ¿vale? Vale, vamos a hacer todos los botones. En principio es copiamos y pegamos el tercer botón. Ahora selecciono los 3 botones de arriba, los copio y los pego aquí debajo. Y los vuelvo a pegar. Y esto lo voy a borrar. Vale, y pego el último. Y le ponemos los números. ¿Vale? Fijaos, si pasáis el ratón encima de la acción y se iluminan todos, es que está bien hecho. ¿Vale? Vamos a poner los números. Los números serían, aquí va el 7, el 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Vale. Entonces vamos a escribir el código que se ejecuta en el momento en el que se pulsa un número. ¿Vale? Es decir, yo básicamente lo que quiero es escuchar el parámetro que me ha pasado el action, es decir, si el action tiene asociado, en este caso, que cuando se pulsa el botón se envía el botón mismo, es lo que se hace casi siempre que tienes un action y tienes que mandar algo, ¿vale? Lo que haces es enviar al que ha generado ese action, ¿vale? Ese botón que yo estoy pasando, ese objeto, tiene una serie de propiedades, ¿vale? Una de las propiedades que a mí me interesa es, como la que utilizábamos en el ahorcado del otro día, es la de la etiqueta, el texto que viene en el dado, ¿vale? Entonces, vamos a repetir un poco lo que hicimos el otro día. Vamos a utilizar un NSS string que va a guardar el dígito que se ha pulsado, el número que se ha pulsado, ¿vale? El dígito, o sea, quiero decir que vamos a ir concatenando luego cada uno de los números para que nos quede al final el número que ha metido el usuario, ¿vale? Acordaros que en Objective-C siempre trabajaremos con punteros a objetos. Entonces hay que poner el asterisco. Es así de fácil también. Y lo que estoy haciendo es declarar una variable de tipo NSSString que se llama dígito. ¿Vale? Muy bien, pues lo que puedo hacer con una variable de tipo NSSString es, en este caso lo que quiero hacer es guardar el dígito que me ha pasado, perdón, el título del botón que se ha pulsado en ese momento. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las dos formas de llamar a un miembro de un objeto en Objective-C. La primera sería mandar un mensaje. Mandar un mensaje se hace con los corchetes, ¿vale? Las dos formas son equivalentes, las dos formas tienen detractores y fervientes defensores. Yo personalmente hay secciones del código en las que me gusta más utilizar la segunda que la primera y otras donde me da exactamente igual, si digo la verdad, ¿vale? Y luego hay funciones, hay métodos que solo se pueden llamar de una forma o de otra, ¿vale? Porque la segunda forma, la del dot notation, que vamos a ver ahora, que es básicamente el objeto punto y que aparezca ahí el método o la propiedad, solo se puede utilizar si se han declarado como properties, con el add property y el synthesizer, ¿vale? Entonces, la primera forma básicamente es mandar un mensaje que es, como os digo, con el corchete. Esta ha sido la forma tradicional en Objective-C. Perdón que se me ha ido este. Entonces yo lo que hago es, fijaos que tengo aquí el objeto que me han pasado que se llama sender. Lo que quiero de ese sender es que me dé una información, me dé una propiedad. En concreto, que me dé el título. ¿Vale? En esto. Fijaos que hay un montón de funciones, ya de métodos, ya las iremos viendo. El que quiero ahora mismo es el que pone current title.
¿vale? Esta, si ya os digo, es la forma tradicional de invocar a una propiedad o a un método de un objeto, ¿vale? La segunda forma, ¿cuál es? Voy a declarar un segundo NSS string aquí que no voy a utilizar para nada. Bueno, esperad un momento, vamos a hacer primero, por seguir el manual, vamos a ver, ¿os acordáis del NSLog del otro día? Lo que vamos a hacer es que se muestre ese número que ha pulsado el usuario. Vamos a ver si realmente se están mandando bien, ¿vale? El botón pulsado es, y luego ponéis el tanto por ciento arroba, para decir que lo que tiene que mostrar a continuación dentro del NSLog es en este caso un string, ¿vale? Un NSS string, perdón. Vale, vamos a ejecutarlo, a ver si está funcionando. Recuerda que con el command S se graba. Perdón, que lo vuelto a hacer. Es que está puesto en el iPad. En el iPhone. Acordaros que esto, como os digo, es la forma tradicional. Hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos. A nosotros que venimos de Java posiblemente nos resulte más sencillo la segunda forma que vamos a ver ahora, que es la misma que vimos el otro día con el ahorcado, que es poniendo el punto e invocando al método al mismo, ¿vale? Vale, pues si yo pulso un número, por ejemplo 75, fijaos que aquí en el log, en el terminal, en la consola, perdón, del Xcode se muestra correctamente que los números que yo voy pulsando son los que he marcado, ¿vale? El 7, el 5, que es el título del botón, ¿vale? Ese título me ha llegado a través del sender este de aquí, que es el que yo he puesto como parámetro, ¿vale? Y que como es un objeto de tipo UIButton, tiene esa propiedad a la que podemos llamar, que es la de, en este caso, el current title, que es el título del botón. Lo mismo que hicimos el otro día con el ahorcado, lo hemos repetido aquí, ¿vale? Vale, fijaros también, el otro día, yo no sé si lo hicimos al final o no, pero bueno, como estamos viendo cosas de Objective-C, funciona también igual que en Java, en PHP. Yo puedo declarar la variable, en este caso el NSS string asterisco dígito, e inicializarla en la misma línea. ¿Vale? Yo puedo decir NSS string asterisco dígito igual a sender current title. ¿Vale? Y funciona exactamente igual. Voy a comentar el log para que no esté aquí mostrándolo todo el rato. Y a continuación vamos a crear una variable auxiliar que lo que va a hacer es apuntar hacia el label, ¿vale? Si básicamente lo que voy a hacer es crearme una variable de tipo UILabel que está asociada a ese outlet que yo he creado hacia la pantalla, ¿vale? De tal forma que cuando yo quiera escribir algo, en este caso desde el controlador, yo lo que hago es escribirlo en ese outlet y se va a mostrar por la pantalla, por el label este que hemos puesto, ¿vale? Esto que voy a hacer ahora no es necesario, pero es por practicar. Luego lo voy a borrar, ¿vale? Que quede claro que no hace falta este paso. Si queréis saltaros el paso y ir al paso definitivo, son 5 o 6 transparencias más adelante, ¿vale? Es decir, yo, si me quiero declarar una variable de estas, como os he dicho, yo puedo declararme un UILabel. Acordaros el asterisco para indicar que es un puntero a un objeto, mi display, que es como se va a llamar esta de prueba, y lo mismo, yo puedo hacer que ese display que acabo de crear apunte hacia el mismo label que he creado en la vista, ¿vale? ¿Cómo lo invoco cómo lo referencio, cómo apunto hacia él? Pues yo sé que si le doy a self, acordaros que es como el this de Java, están todos los objetos, los métodos de esta clase, ¿vale? Y hay aquí, si quiero invocar a pantalla, que es el property este que tiene asociado el label, simplemente lo escribís, ¿vale? Pantalla, ¿vale?
Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos dos? Tanto mi display, que es esta variable que acabo de crear, como pantalla, están apuntando hacia el mismo objeto real. ¿Vale? Es decir, hay un objeto que se llama pantalla, que es ese UI label, que yo he insertado y está creado dentro de la calculadora en el display. ¿Vale? Pues esta instrucción lo que ha hecho es que he creado un segundo apuntador, un segundo puntero hacia ese display. ¿Vale? Eso está permitido, se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema, porque la vista se encarga de crear el objeto al que están apuntando. ¿Vale? Esto es un poco complicado también de entender al principio, es un poco como en Java cuando hacíamos el new. ¿Vale? Si os acordáis, cuando yo declaro un objeto no se inicializa inmediatamente, sino que había que hacer un new y el objeto, el tipo de objeto. ¿Vale? En ese momento el compilador lo que hacía era reservar la zona de memoria para guardar ese objeto y se creaba el objeto. ¿Vale? Aquí hay que hacer algo parecido, o hay que hacer lo mismo, pero se hace de una forma distinta. ¿Vale? Que ahora vamos a ver un poco más adelante cómo se hace realmente esa parte, el alloc y el init. ¿Vale? Si yo utilizo en este caso una property, como la que estoy haciendo ahora, que es la propiedad esta en este caso es un outlet, y utilizo automáticamente el synthesize, que lo estoy utilizando porque estoy en Xcode 4.4 para adelante, automáticamente lo que ha hecho Xcode ha sido crearme un apuntador hacia esa zona de memoria, ¿vale? Es decir, la variable ya existe porque me la crean tanto el property como el synthesize, ¿vale? Y además lo que están haciendo es crear dos métodos especiales, ¿vale? Esto lo voy a explicar ahora, no os preocupéis, que es una cosa que se va entendiendo, al principio es muy rara, ¿vale? Pero es básicamente para que vayáis viendo cómo se utilizan o por qué se utilizan en este caso properties y synthesize, ¿vale? Básicamente es para acceder a las variables miembro, a las properties y a las variables de instancia, que no son variables de instancia, sino que son propiedades, de una forma ordenada, ¿vale? Tenéis que verlo siempre desde ese punto de vista, ¿vale? En vez de acceder como se accedería en Java desde fuera, tú ponías el punto a la propiedad que era pública y le decías igual a lo que fuera, en ese momento se asignaba un valor, ¿vale? Aquí se hace lo mismo pero de una forma controlada, es decir, hay que hacerlo mediante dos funciones especiales, una se llama set y otra se llama get, ¿vale? Tanto el set como el get los va a crear de forma automática eso que hemos puesto que es el add synthesize, ¿vale? Realmente el add synthesize y el add property son lo que se llaman dos macros de precompilación que lo que hacen es en tiempo de compilación sustituyen esa etiqueta por un trozo de código más grande, ¿vale? En nuestro caso lo que hacen es ahorrarnos escribir un montón de código que si no queréis no tenéis ni que memorizar ni nada, ¿vale? Nosotros vamos a ver aquí cuál es el código que se escribe porque es interesante a la hora de cuando se crea una variable y se inicializa esa variable, a mí me puede interesar que esa variable no se inicialice de cualquier manera, ¿vale? Os digo que lo iréis viendo y además es mejor con un ejemplo que os he explicado, ¿vale? Lo he explicado también ahí en el manual, un poquito de cómo va el synthesize y el property, pero lo que prefiero es que lo veamos cómo se hace, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cuando creo mi display, ¿vale? Lo creo así, lo que estoy haciendo es referencia a esa variable que ha creado el synthesize en este caso, el property pantalla, ¿vale? Eso es de momento lo que tenéis que memorizar. Luego cuando en el futuro digáis es que no sé por qué tengo que escribir properties o synthesize, me gustaría que vinierais aquí otra vez, ¿vale? Porque ya sé que ahí sí que lo vais a entender un poco más, ¿vale? Ahora de momento lo que vamos a hacer es utilizar el property y el synthesize sabiendo que toda la parte de reserva de memoria de ese objeto más o menos ha sido creada, ¿vale? Aunque ahora vamos a ver que tenemos que crear una parte nosotros, pero lo que es el set y el get están ya creados esas dos funciones, ¿vale? Y que seáis conscientes de que en la época de los dinosaurios, de hace no tanto, había que hacerlo a mano todo esto. Es decir, no existía el synthesize y lo que tenías que hacer era escribir el get, escribir el set, bien escrito además, sin tener errores, porque hay que escribirlo de cierta forma, y además tenías que reservar la memoria, inicializar una variable de respaldo que se llama, que es la que realmente está guardando el valor del objeto, ¿vale? Todo eso lo hace estas dos funciones, ¿vale? Fijaros entonces en el dot notation, que es lo que me interesa ver ahora. El dot notation lo que me permite es sustituir ese self pantalla
invocado con los corchetes, con un mensaje interno, por el self pantalla invocado con el dot notation, que es simplemente escribir el self, punto, ¿vale? Y automáticamente saldría ya el valor que queremos hacer, en este caso la propiedad que queremos acceder, ¿vale? Los dos funcionan exactamente igual porque en el caso concreto de pantalla es una propiedad, es un property, y ha sido declarado con property y ha sido sintetizado con el synthesize, ¿vale? Entonces, si yo accedo mediante mensaje interno o accedo mediante el punto, obtengo el mismo resultado exactamente igual, ¿vale? En este caso es un puntero hacia él, ¿vale? Pues vamos a hacer esto que viene aquí en el manual, que es lo que quiero hacer ahora es coger el texto que ha recogido, lo que tiene ahora mismo mostrando el display, y lo voy a guardar en un string, ¿vale? Voy a hacer un NSS string, ¿vale? Ponemos el puntero y voy a declararme una variable que es de tipo NSS string que se llama texto mostrado en pantalla, ¿vale? Fijaros que pongo nombres muy largos, que la forma de escribirlos es, no pongo espacios en blanco ni guiones bajos, sino que cada palabra de esa variable lo que hago es ponerla en mayúscula, ¿vale? Esta es la forma de escribir sintácticamente de forma correcta los nombres de las variables en Objective-C, y os vais a encontrar nombres larguísimos, no tienen límite, o sea, no hay límite real de nombre, ¿vale? Y os dije el otro día que básicamente lo que se intenta es que el propio nombre de la variable sea lo que esté haciendo la documentación de la variable, ¿vale? Otra forma de programar sería variable p, ¿vale? Igual al pues el texto que se ha mostrado en pantalla, y lo que haces es poner un comentario al lado diciendo p almacena el nombre del guardado en la pantalla, ¿vale? Esa forma en Objective-C no se suele utilizar, no va a dar ningún error, pero no es un código acorde a lo que se escribe normalmente en Objective-C, ¿vale? En Objective-C se escriben nombres de variables y de métodos larguísimos, ¿vale? Porque luego el compilador tiende a autocompletarte. Si os habéis fijado, cuando vas escribiendo el código te va poniendo lo más parecido, ¿vale? Y es fácil escribir un nombre muy largo, ¿vale? Pues si yo lo que quiero es el texto que hay ahora mismo en esa pantalla, mostrándose, vamos a aquí poner mi display, y con doc notation, fijaros que sí que puedo acceder al texto, ¿vale? Repito que esto que estoy haciendo ahora luego lo voy a borrar, pero es simplemente para ir practicando, ¿vale? Una cosa muy importante y que tenéis que tener apuntada a lo largo de lo que queda del curso es cómo se accede a la documentación en Objective-C, ¿vale? Sí que es verdad que Google es muy socorrido para estas cosas, pero hay veces en las que te interesa ver la ayuda de una función o cómo es un parámetro que hace realmente un método de una función, y lo más rápido es verlo directamente sobre la ayuda de Objective-C, ¿vale? La forma de acceder a la ayuda es con la tecla Alt, ¿vale? Si pulsáis la tecla Alt, veis que aparece como un icono de un interrogante cuando te pones encima de en este caso de una propiedad. Veis que yo me he puesto encima de text, ¿vale? Si pincháis encima de ella, veis que aparece lo que es la ayuda básica de esa propiedad. Es como una especie de resumen, ¿vale? Veis que text me está diciendo que efectivamente es una propiedad, ¿vale? Que es un NSS string y que se llama text, ¿vale? Y en la descripción te dice qué es lo que hace esta propiedad. En concreto, esta lo que hace es mostrar el texto que se muestra en una etiqueta, ¿vale? Esto es una propiedad de una etiqueta. Las etiquetas responden, por ser etiquetas, a esta property. Todos tienen esta propiedad, ¿vale? Te dice además que es nil por defecto, es decir, si yo inicializo, imaginaos un label sin utilizar el storyboard, y porque se puede hacer por código también, ¿vale? Y no le doy ni un valor, automáticamente va a ser nil. Es decir, te va diciendo como cosas que tendrás que tener en cuenta a la hora de utilizarla, ¿vale? Además también te dice la disponibilidad. Esto es importante a la hora de la compatibilidad, dependiendo de la versión de iOS que tú quieres, hacia la que tú quieres que se programe, ¿vale? Tú puedes programar, es decir, mira, yo me olvido de los que tienen el iPhone 4, o sea, los que tienen, perdón, el iOS 4,
y voy a programar solo desde el 5, 6, hasta ahí, ¿vale? O puedes decir, no, no, yo quiero guardar compatibilidad porque la gente que utiliza esto es de una empresa y tienen todos el iOS 3, por ejemplo, ¿vale? Entonces, dependiendo de la versión que utilices, hay métodos y propiedades que están o no, ¿vale? Y hay veces que cuando tú te bajas una aplicación de la Apple Store os lo dice, que es necesario iOS 4.2 o superior, por ejemplo, ¿vale? La mayoría de las veces es porque el programador ha puesto que cuando se haga sea esa porque es la que viene por defecto, sin saberlo, ¿vale? Pero sí que se puede especificar una versión en concreto que dices, quiero que sea esta y que no sea menos que esta, ¿vale? Porque necesito este método que está en esa versión, ¿vale? Y luego, la segunda forma de acceder a la ayuda es con el alt pinchado también, hacéis doble clic, ¿vale? Es clic, ¿vale? Y se abre la documentación. La documentación también está cambiada. Esto es Xcode 4.4, el 4.2 es igual, quiero decir, está cambiada desde el 3, que era un poquito más liosa. Aquí está todo metida ya dentro del organizer, este organizer. Y básicamente, en este caso, por ejemplo, veis que me lleva a la ayuda completa de, en este caso, un UI label. Es que estoy aquí arriba con la referencia UI label class reference, que es donde estoy ahora mismo, ¿vale? Me puedo mover entre las propiedades. Veis que aquí aparecen todas las propiedades del UI label, están aquí todas. Métodos de instancia y tareas que se le pueden asignar y cosas de estas, ¿vale? Cómo se dibuja una sombra y cosas de estas, ¿vale? Os viene también una serie de códigos de ejemplo, algunos están un poco desfasados y dependiendo de la versión que tengáis puede que ni siquiera funcione, pero sí que te permite abrirlos y ver cómo se utiliza, por ejemplo, un UI label para hacer no sé qué, ¿vale? El texto de no sé qué. Este es muy sencillo y no sale tampoco en muchos. Pero hay ayuda de esta, en la que sí que viene un ejemplo bastante, pues por ejemplo, contacts y cosas de estas que te sirve para ver en un momento dado la libreta de contactos y ese tipo de cosas. ¿Vale? Fijaos también que si te pones aquí a la derecha, puedes subir y bajar, sale un scroll aquí y te puedes ir moviendo por toda la vida. ¿Vale? Aunque yo creo que es más cómodo esta parte de aquí, ¿no? Que te vas moviendo, diciendo la fuente y ese tipo de cosas. Todo esto son propiedades, en este caso de un UI label. ¿Vale? También fijaros que aparece arriba a la izquierda la librería, el que utiliza esto, la versión, ¿vale? Perdón, la versión del iOS que utiliza esto. En este caso, que es el que tengo yo, es el iOS 5.1. Vosotros no sé si tenéis la 5, ¿puede ser? 5.0. Aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Que seguramente sea esa. Sí, 5.1 también. Sí, porque está actualizado, es verdad, perdón. 5.1, ¿vale? Bien. 5.0. Ah, 5.0, vale. 5.0. El hecho de tener una versión u otra, básicamente es a la hora de que vosotros, si utilizáis o no utilizáis esa método o esa propiedad, que seáis conscientes de ello, ¿vale? Esto es una cosa como muy puntual y solo cuando os falle la aplicación en un tal, os vendréis aquí y diréis, ¿por qué me falla esto? ¿Vale? Pero sí que puede ayudar en un momento dado, sobre todo de cara a la compatibilidad de los dije, no sé si os lo dije aquí al principio, pero Apple sí que mantiene unas estadísticas de cuánta gente tiene qué versión, ¿vale? Y además yo creo que están publicadas, quiero decir que buscas en Google y aparece, que no es una cosa secreta ni nada por el estilo, y que a ti te puede interesar en un momento dado decir, mira, hay solo un 10% de gente que tiene iPhone y que utiliza la versión 3.2, pues es que ni me molesto en guardar compatibilidad, ¿vale? O te dicen, no, es que el 80% tienen 5 para arriba. Pues voy a programar solo para ese y me olvido de todo lo demás, ¿vale? Casi toda la gente ahora, por ejemplo, está programando con la 5. Con los problemas que ha habido con la 6, vais a ver que de momento la gente está un poco reticente a actualizar la versión. De hecho, yo que soy muy echado para adelante, todavía no lo he actualizado, ¿vale? Sobre todo por el problema de los mapas. Y porque nosotros tenemos una lección que tenemos que hacer con mapas y la haremos con todas las clases antiguas, las que se utilizaban con el sistema de Google, ¿vale? Con Google Maps, ¿vale? Aunque veremos que luego es fácil saltar de una a otra.
Vale, se puede buscar también en la ayuda. Si yo quiero, en este caso, por ejemplo, buscar la ayuda sobre el UI button, lo escribís aquí arriba a la izquierda y lo que voy a ir haciendo es, os va a buscar la clase UI button, por ejemplo, y va a ir apareciendo por aquí, pues desde los tipos, las... no sé qué eran. Aquí, los de la clase, que es lo que me interesa a mí, la referencia de la clase. ¿Vale? Y os van a aparecer, como antes, dentro de la clase UIButton, van a aparecer una especie de ayuda general de qué es lo que hace esa clase o para qué se utiliza esa clase. Y aparecen también una lista de cada una de las propiedades y métodos a los que responde esa clase en concreto. ¿Vale? Ya sé que ahora mismo no la vais a hacer ni caso a la pobre ayuda, pero cuando estéis programando es una forma muy rápida de acceder en un momento dado, oye, ¿esto qué hace exactamente? ¿Vale? Le dais con el Alt, acordaros, sale un interrogante, pulsáis encima y te puede servir para saber si te sirve o no dentro de tu código. ¿Vale? Muy bien, vamos a volver al código, esto lo podéis cerrar, la ayuda. Perdón, en el código, fijaros que como os he dicho que estoy practicando, estoy aquí, lo tenéis también en el manual, pues os perdéis. Lo que voy a hacer es la variable esta de mi display, que no la utilizo para nada y además no debería utilizarla porque se supone que estoy accediendo de forma correcta con outlets y con actions a cada uno de los objetos. Aquí me sobra, ¿vale? Entonces yo lo que sí que puedo hacer es escribir aquí. Veis que tengo aquí mi display y aquí mi display, ¿vale? Estoy invocando a mi display.text. Y yo sé que los dos apuntan a self.pantalla, ¿vale? Lo que puedo hacer es cortar de aquí y pegar aquí. Esta línea me sobra. Tener la borra, ¿vale? Fijaros que el doc notation admite varios niveles en la invocación. Es decir, yo puedo llamar a self.pantalla. Self.pantalla es un UI label, ¿vale? Y de ese UI label invocar en este caso al texto que aparece en el UI label, ¿vale? Lo puedo poner aquí directamente. Vale, y esta es una de los puntos a favor de utilizar el dot notation, que el código es bastante más legible que si utilizas aquí la llamada interna con los corchetes, que tienes que abrir un corchete, cerrar el corchete, ¿vale? Luego volver a abrir, volver a cerrar, y aunque te va avisando de dónde se abre y se cierra, si tienes que encadenar 5 o 6 de estas, al final te quedan 5 o 6 corchetes y eso no es muy legible, ¿vale? Vale, entonces lo que podemos hacer es, si yo tengo ahora mismo en un string el texto que hay en la pantalla, en el label, lo que voy a hacer es leer el texto que hay en la segunda pantalla, perdón, voy a coger el texto que hay en la pantalla, guardarlo en una segunda variable y concatenar el botón que me han enviado, ¿vale? El número que me han enviado, ¿vale? Voy a sumarlos, voy a pegarlos, como en Java con el más, acordaros, pues aquí es igual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es declarar, estamos practicando, se puede hacer más corto, ya lo sé. Un segundo string, que lo voy a llamar nuevo texto mostrado en pantalla. ¿Vale? Fijaros que es un objeto y declaro el puntero al objeto. ¿Y a qué es igual? Pues puedo decir que es igual a... Ahora voy a acceder con mensaje interno, con el corchete. ¿Vale? Es igual a texto, fijaros que solo tengo que escribir las 3 primeras letras y ya aparece toda la variable larga. Entonces, por eso que nos haga pereza, nos dé pereza escribir nombres largos a las variables, ¿vale? Que sean descriptivos, me refiero, ¿vale? Texto mostrado en pantalla, y fijaros que texto mostrado en pantalla es un objeto de tipo string y responde a una serie de métodos y propiedades de todos los strings, ¿vale? ¿Cómo se sacan? Pues en este caso, si yo lo que quiero es uno que se llama string by appending string, fijaros que a mí me sale automático, yo no sé si a vosotros sale también así, ¿vale? Si no sale hay que buscarlo, quiere decir que se va escribiendo también string, ¿vale? En el momento que ponéis ya el by, aparecen solo los que empiezan por string by, ¿vale?
Y en este caso es un string by appending string. Es decir, un string, que es lo que hace este método, ¿vale? Fijaos además que aquí debajo os dice un resumen de esa ayuda que tenéis antes. En este caso lo que dice es que retorna un string nuevo construido con el string anterior, sumándole el string este que queráis, del receptor en este caso. ¿Vale? Es básicamente juntar dos strings. ¿Vale? ¿Vale? Y fijaros que ahí os pide un puntero a un string. Pues en este caso es fijaros que tengo ya los dos puntos, es que no se ve bien ahí. Aquí. ¿Vale? Es que me dice, texto mostrado en pantalla sería el string by appending string de este, ¿vale? Más, en este caso, el dígito. El dígito es el número que ha pulsado en ese momento, el botón que ha pulsado en ese momento, que es el que me envía aquí el server. ¿Vale? Pues simplemente lo escribo. Ponéis aquí el dígito. ¿Vale? Cierro el corchete y pongo un multiplicador. ¿Vale? Y si ahora yo quiero escribir en la pantalla el dígito nuevo, lo que voy haciendo es cambiar en la pantalla el texto anterior por el nuevo texto. ¿Vale? Es decir, llamo a setText. Y lo llamo con un mensaje también aquí. ¿Vale? Es un self.pantalla. ¿Vale? Un espacio en blanco para indicar que quiero enviar un mensaje y llamáis a setText. ¿Vale? setText, vosotros le dais un string y lo que hace es escribir ese string en el label. ¿Vale? En este caso sería el string este que quiero poner es el nuevo texto este de aquí. ¿Vale? Fijaos que solo pongo la n y automáticamente me pone todo el nombre de la variable, pues le doy al enter, le doy al enter, le doy al tabulador, punto y coma, y con eso ya lo que va a hacer es que cada vez que esté pulsando un dígito va a escribirlo en la pantalla a la izquierda del dígito nuevo, ¿vale? A la derecha del dígito nuevo, ¿vale? Cada vez que meta otro nuevo dígito, cogerá lo que tenía en la pantalla en ese momento y se lo añadirá. Y va a ir así todo el rato. ¿Vale? Fijaros que aquí, en este caso, cuando yo estoy aquí invocando a selfpantalla.text, lo que estoy haciendo es llamar al getter de esa función, ese que me ha creado el synthesize. ¿Vale? Esto lo digo aquí solo para que vayáis cogiendo ideas. ¿Vale? Y que en cambio, cuando estoy aquí utilizando el self.pantalla setText, este que tenéis aquí, ¿vale? Lo que estoy haciendo es invocar al set de la función. Es decir, yo quiero escribir el valor. Por un lado lo leo, que es en esta parte de aquí, leo el contenido de la etiqueta y lo guardo en una variable. ¿Vale? Eso es un get. Y por otro lado lo que estoy haciendo es poner, escribir. ¿Vale? Es un set, que es esta parte de aquí. ¿Vale? Esta parte en el manual, aquí lo tenéis puesto así, en la siguiente hoja. Lo digo por si alguien se despista, para que lo veáis de las dos formas, ¿vale? Yo puedo hacer setPantalla.text, ¿vale? Igual a, y sería esto mismo, nuevo texto mostrado en pantalla. ¿Vale? Las dos líneas de código hacen exactamente lo mismo, y no es una más rápida que otra, ni más optimizada, aunque veáis en foros de internet, aquí hay batallas de programadores, ya sabéis cómo somos los programadores, ¿no? Si sois iguales. Estáis ya ahí casi. Que básicamente, supongo que hay gente que lleva más tiempo trabajando de una de las formas que de otra y le resulta más raro utilizar una forma u otra. ¿Vale? Yo dependiendo del contexto, hay veces que prefiero un método o prefiero otro. ¿Vale? Fijaros que aquí en este caso necesito un método, setText, al que le paso un parámetro para poder escribir ese texto en la pantalla. ¿Vale? Y aquí en este caso lo que estoy haciendo es acceder a una propiedad directamente. ¿Vale? Es decir, hago pantalla.text, es decir, una propiedad del objeto pantalla, lo que hago es ponerle ese valor. ¿Vale? Son equivalentes, hacen exactamente lo mismo. ¿Vale? Yo voy a dejar de momento para no liar del dot notation. Yo soy fan del dot notation. Pero vosotros podéis poner con la que os encontréis más cómodos.
¿vale? Ya os digo que no es un tema de rendimiento, es más de, yo creo que es más de lectura, de cómo se lee luego el código, ¿vale? Que se entiende mejor de una forma o de otra. Hay veces que se entiende mejor con un mensaje interno, hay veces que se entiende mejor con un dot notation. Y luego, si os habéis fijado, he puesto dos formas distintas, pero en el dot notation es con el punto text y en el otro es con un método que se llama setText, ¿vale? Los dos al final acaban llamando a lo mismo, pero si os fijáis tengo que escribir un método distinto, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues si queréis optimizar el código como viene ahí, lo que hago aquí básicamente es, como esto solo lo utilizo aquí, ¿vale? Es decir, aquí el texto mostrado en pantalla, que es esta parte de aquí, esta la estoy utilizando solo aquí, lo que puedo hacer es sustituir uno por el otro, ¿vale? Control X, Control V, ¿vale? Veis que he borrado esa variable que no utilizo, ¿vale? Y lo mismo podéis hacer con el nuevo texto mostrado en pantalla, si queréis. Es decir, si yo cojo aquí esto, lo corto y lo pego, me queda una sola línea de código que es como muy elegante. Es el pantalla.text, es decir, el set de la función, ¿vale? Es igual a selfpantalla.text, en este caso es el get, ¿vale? Estoy tomando el valor. String by appending string, es decir, obtiene un string nuevo a partir del anterior, sumándole el dígito que esté en ese momento pulsando el usuario, ¿vale? A ver si funciona esto. Y como os digo en el manual, no es obligatorio, va a funcionar igual, pero tendréis que tender siempre a este tipo de código, ¿vale? Veis que sí que va escribiendo y se van poniendo bien. Ahora vamos a resolver el tema este del cero del principio, ¿vale? Es decir, hay que saber si estás pulsando, si estás empezando a escribir el número o si ya llevas una porción del número escrito, ¿vale? Pero básicamente lo que os digo es que tenéis que tender a este tipo de código. Este tipo de código, a la larga, aunque os parezca que no, mejora la lectura del código por parte de un programador externo y de vosotros mismos dentro de un mes, que no sabréis ni lo que habéis puesto ahí, ¿vale? Acordaos que se van muriendo las células y se va perdiendo la memoria. Y todo lo que sea documentar, poner el código más simple, más sencillo, es muchísimo mejor. Además, cuando yo esté corrigiendo vuestros ejercicios, esto es una de las cosas que voy a valorar, ¿vale? La sencillez a la hora de escribir el código. El código tiene que ser como todo en Apple, tiene que ser sencillo y bonito, ¿vale? Voy a decir cualquier cosa, pero bueno. Vale. Entonces, en el caso en el que estamos, lo que queremos saber es si el usuario está empezando a escribir el número o si el usuario ya ha escrito, está en medio de la escritura del libro, ¿vale? Se puede hacer de muchas formas distintas. Aquí lo vamos a hacer de esta que os he puesto en el manual porque estamos practicando, ¿vale? Y quiero practicar el uso de properties y esas cosas, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar una propiedad, aquí, una propiedad que me va a servir a mí para saber si el usuario está pulsando un dígito, perdón, está empezando a escribir un número o no, o está ya en el medio, ¿vale? En Java, ¿cómo haríamos eso? Una variable de instancia privada, que básicamente lo que haría es guardar verdadero o falso si el usuario está escribiendo o no, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer con una property, pero privada, ¿vale? Para hacer una property privada tenéis que crear la propiedad aquí, en el archivo .m, dentro de la parte del interface, ¿vale? Si la declaráis en el archivo .h dentro del interface, esa variable, esa property, perdón, es pública y se va a poder acceder a ella desde fuera, ¿vale? Lo que hacemos, como os digo, es declararla en el .m, en la parte del interface. Y si estáis en la versión 4.2, acordaros que esta parte no la tenéis escrita y la tenéis que escribir a mano, ¿vale? Es muy fácil, os vais aquí al .h, copiáis esta parte de aquí, entera, ¿vale? Control C, os vais al .m otra vez, la pegáis y borráis el property este de en medio y ponéis aquí, en vez de poner dos puntos y la clase de la que deriva, se pone así, ¿vale? Se abre paréntesis y se cierra paréntesis, ¿vale?
Esto se ha hecho así siempre y gracias a que tienes, bueno, gracias a la 4.4 en adelante ya no tenéis que escribirlo, es una tontería, en vez de que andar copiando y pegando y tal, ¿vale? Esa parte ya está hecha. ¿Cómo se declara una propiedad? Ya vimos el otro día un ejemplo, vamos a ver hoy más. En este caso es una property que no es un objeto, es una property que es una variable primitiva. La variable primitiva es un int, un double, un boolean, ¿vale? En este caso, yo quiero que sea un boolean, ¿vale? Sí que hay que escribir el non-atomic en las properties, que ya veremos más adelante lo que es. Y fijaros que no pongo ni strong, ni weak, ni nada por el estilo, porque, como os digo, boolean es un tipo primitivo, no es un puntero. Es un tipo que ya está. No necesitas una zona de la memoria en la que guardarlo como un objeto ni nada de eso, ¿vale? Entonces ponemos el tipo de dato, en este caso es bool, y ponemos el nombre de la propiedad. Fijaros que voy a poner el nombre de la propiedad al estilo Xcode, es decir, Objective-C, perdón. El usuario está en medio de la escritura de un número. ¿Vale? Y se pone punto y coma. Así está declarado en el interface. ¿Vale? Parece un nombre absurdo y que nunca se te... Vamos, en Java casi nunca los poníamos tan largos los nombres, pero en Objective-C tenéis que acostumbraros. Además es que cualquier documentación que vayáis a leer tienen todos nombres de propiedades gigantescas. ¿Vale? No se pone de cualquier manera, esto está un poco forzado, pero porque es el ejemplo, ¿vale? Pero básicamente es el intento, pues lo que tienes que hacer es tratar de autodocumentar la variable, ¿vale? Es decir, si yo a esa variable le pongo boolean, yo qué sé, escribir, pues no estoy diciendo realmente lo que hace esa variable, ¿vale? Tendría que poner un comentario y decir, la variable escribir sirve para saber si el usuario está escribiendo un número o ya ha terminado, ¿vale? En este caso, lo que está haciendo ese nombre de variable muy largo, como os digo, es documentar el nombre de la variable. El usuario está en medio, pues es que sirve para eso, para saber cuándo el usuario está en medio de la escritura de un número. ¿Vale? Una cosa también que es distinto en Java que en Objective-C. El tipo boolean es sí o no. ¿Vale? No es verdadero o falso, que es distinto, luego lo explicaremos. ¿Vale? Sí es un número distinto de 0 y el no es 0. ¿Vale? Es decir, cuando una variable de tipo boolean vale 0, es que es no. Es que vale no, quiero decir. Y si una variable de tipo boolean vale cualquier cosa que no sea 0, es que sí. ¿Vale? Lo mismo que verdadero o falso, pero tiene ahí su cosilla. ¿Vale? Y luego, si os fijáis, aquí, debajo del synthesize que tenéis de pantalla, yo voy a escribir el synthesize de esa propiedad. ¿Vale? Synthesize el usuario, bla, bla, bla. ¿Vale? Yo como estoy en Xcode 4.4, ya no necesitaría hacer esta parte. ¿Vale? El propio compilador se encarga de crear ese synthesize y crear la variable interna y crear un montón de cosas que veremos más adelante. ¿Vale? Vosotros posiblemente, si solo la declaráis, os ponga un warning por algún sitio, indicando que necesitas hacer el synthesize de una propiedad que has declarado en la implementación. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Sí, os lo digo yo, que sí que es verdad. ¿Vale? Sí, sí que sale, quiero decir que no es que me lo estoy inventando. ¿Vale? Y también un punto importante que hay que tener en cuenta. Cuando en Objective-C se hace una property, automáticamente esa property se inicializa a 0, siempre. ¿Vale? Es decir, es conveniente saber que se inicializa a 0, es conveniente ser consciente del valor inicial que tiene esa variable, sobre todo a la hora de la primera vez que la llamas, para utilizarla en algo, ¿vale? Pero que sepáis que en Objective-C siempre se inicializa a 0, es decir, no tienes por qué hacer luego una inicialización de la variable a 0, específicamente, es decir, yo no tengo que poner en ningún sitio el usuario está en medio de la escritura del número igual a 0, ¿vale? Porque eso ya se ha hecho en el momento en el que se creó, ¿vale? Muy bien, pues lo que voy a hacer es, en el sender, en vez de hacer ahí a lo loco el self.pantallaText, lo que voy a hacer es hacer el self.pantallaText dependiendo del valor que tiene esa variable que esa propiedad que acabo de crear, ¿vale? Pues hago esto, os pregunto aquí self. Digamos que ya más amable el Objective-C, el Xcode y me pone el solito
todo el nombre de la variable, ¿vale? Si se cumple esto, entonces sí que lo añado. Es decir, si el usuario está en medio de la escritura de un número, es porque ya ha escrito por lo menos una vez un número, ¿vale? Entonces, lo que voy a ir haciendo es que el número que queda sea el número anterior más un número nuevo, el que está escribiendo, ¿vale? Si no, pues aquí ponemos el else. Si resulta que el usuario no está en medio de la escritura de un número, sino que está al principio, es decir, el usuario está en medio de la escritura de un número vale 0, que es como se tiene que entender, que leer eso, pues lo que voy a hacer es inicializar ese valor, ¿vale? En este caso, la pantalla, veis que pongo aquí, esto lo voy a copiar y pegar aquí, control C, control V. Lo que haya en el display de la pantalla, que en ese momento sabemos que es el número 0, porque es el primer, por eso está en medio de la escritura de un número vale 0 en ese momento, pues lo que hago es, en vez de, como os digo, poner el número concatenando el número que había en la pantalla, lo que hago es escribir directamente el número, pisando al ese 0 que estaba en la pantalla en ese momento, ¿vale? Es decir, pongo aquí directamente pantalla.text igual a dígito, ¿vale? Con eso que consigo que se borre el 0 que está en el label y que se escriba el primer número que yo he escrito, ¿vale? Y además, lo que hago es, a esa variable, a esa property, perdón, que sé que al principio valía 0 y tal y cual, que el usuario está en medio de la escritura de un número, lo que hago es decir que sí que está en el medio de la escritura de un número, ¿vale? A ver si funciona esto. Vale, entonces sí, fijaros que ahora llevo escribiendo un número y efectivamente la primera vez que pulso se borra ese 0 y se escribe el primer dígito. Y las siguientes veces que voy escribiendo ya no se borra el número que hay en ese momento, sino que se va añadiendo a la derecha. ¿Vale? Vamos a escribir ahora, vamos a poner los botones. Ya os he dicho que no podéis poner los botones copiando y pegando de los botones que ya tienen un action que tú quieres reflejar, ¿vale? Quiero decir que yo no puedo ahora copiar y pegar y hacer el más de ahí, porque ese más ya tiene un action metido, ¿vale? Tengo que crear un action nuevo porque las acciones de los botones son distintas a las acciones de los operadores, ¿vale? Volvemos a mostrar la librería de objetos, que está aquí a la derecha, con el botoncito este, y vamos a meter un botón nuevo. ¿Vale? Vamos a hacerle sitio aquí. Me queda muy pequeñito. Espera un momento. Vale. Y este botón que hemos metido, bueno, luego si queréis esto lo dejáis bonito porque a mí me ha quedado muy grande. De este botón lo que voy a hacer es crear una acción nueva, ¿vale? Lo mismo, fijaros que tengo el primer action que tenía de los números, lo tengo aquí, el segundo action que quiero que sea este, con el control apretado, pincho y lo suelto debajo del action anterior, ¿vale? A este le voy a llamar operación pulsada, me va a permitir saber qué operación ha elegido el usuario, el más, el menos, el por, la división, ¿vale? Fijaros que aquí podríamos cambiar los argumentos, podríamos cambiar a ninguno, a sender o a sender event, aquí en este caso es sender el que queremos, y acordaos también que se puede cambiar el evento que dispara este botón, el que lanza, ¿vale? En este caso el touch up inside, pero a mí me podría interesar otro distinto, ¿vale? Vais a conectar. Y este lo copiamos y lo pegamos. Espera. Un segundo. Este lo copiamos y lo pegamos. C, control V.
¿vale? Y me falta el botón del Enter. Recordad que esto es una calculadora, perdón, RPN, y las calculadoras RPN funcionan escribiendo primero un dígito, a continuación dándole al Enter, ¿vale? Para decir que ya has terminado de escribir ese dígito. Escribes el segundo dígito, le das a Enter y le das al... No, perdón, escribes el segundo dígito, le das a la operación y ya funciona, ¿vale? Y hace la operación. Vale, el botón del Enter tiene que ser un botón distinto, no puede ser copiado y pegado de los otros, ¿vale? Si este lo cogéis, arrastráis y lo soltáis. Esto me ha quedado feísimo, luego el vuestro lo arregláis para que quede bonito. ¿Vale? En este escribimos la palabra Enter y aquí ponemos las operaciones. Este va a ser el por, la multiplicación, división, la suma y la resta. ¿Vale? Vale. Y luego una cosa muy importante que en Java no la teníais y aquí al principio resulta chocante. El orden de declaración de los métodos es importante en Objective-C. ¿Vale? En C en general, esto es C. ¿Vale? Quiero decir que si tú utilizas un método dentro de otro, lo llamas desde dentro de otro, tienes que respetar el orden de declaración, el orden de precedencia. ¿Vale? Es decir, que yo, si utilizo en este caso, como utilizo el darle al Enter desde operación pulsada, ¿vale? Lo que necesito es que primero se haya declarado el darle a Enter antes que el de operación pulsada, ¿vale? Si lo hacéis al revés, da un error porque no sabe, en el momento en el que esté la operación pulsada, en ese momento cuando se está el compilador compilando esa parte, no sabe realmente a qué hace referencia eso que tú estás llamando, ¿vale? ¿Está claro eso? Es decir, primero, si yo voy a utilizar algo, primero tengo que haberlo declarado, ¿vale? Es decir, que si yo ahora quiero meter el action correspondiente al botón Enter, lo que tengo que hacer es, con el Enter pulsado, arrastrar y soltarlo aquí, ¿vale? Lo que os digo es que si lo soltáis debajo de operación pulsada, bueno, va a dar un error, pero porque operación pulsada lo utilizas, es lo que quiero decir, ¿vale? Eso lo voy a poner ahí, se va a llamar Enter pulsado. ¿Vale? Y en este caso, que es, como ya estamos practicando, vamos a poner cosas. Como el Enter solo es el Enter y no hay ningún otro botón que sea Enter, no necesito el Sender. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Ya sé que el Enter es el que ha originado ese action y ningún otro botón lo ha podido hacer. ¿Vale? Entonces, en este caso, el Sender os lo podéis ahorrar. Le ponéis aquí en argumentos, le ponéis ninguno, none, y le dais a conectar. ¿Vale? En el tipo vamos a poner VBAC. ¿Vale? Y fijaos que me queda una declaración de un action que está unido a un botón, que es este botón de ahí, el de Enter, ¿vale? Pero fijaros que este no tiene argumentos. Este de aquí sí, son los que hemos hecho antes. Este y este sí, tienen como argumento un botón que se le pasa para saber cuál es el botón que ha generado ese action, porque hay varios, ¿vale? En este otro, en cambio, en el Enter pulsado, como solo hay un botón que puede generar ese action, el Sender me lo puedo ahorrar, el argumento, ¿vale? No lo voy a utilizar, ¿vale? ¿Está claro eso? Pues lo que vamos a hacer es parar aquí y vamos a seguir mañana con la creación del modelo, ¿vale? Este ejercicio sí que es, lo he dicho antes, pero no estaba esto grabando. Este es un ejercicio completo que tiene modelo, vista y controlador, ¿vale? La idea es que más adelante podamos modificar este modelo variando lo mínimo la vista y el controlador, ¿vale? Para poder hacer la calculadora programable y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces mañana lo que vamos a hacer es seguir a partir de aquí, es en el manual, no sé qué página está, en la página 92, es donde nos hemos quedado, es justo donde empieza el modelo y mañana seguiremos con este punto, la página 92, ¿vale?